unidas las operaciones suma, resta y multiplicación. El día de hoy les voy a explicar cómo se suma, cómo se resta y cómo se multiplica utilizando matrices. Sumar, restar, multiplicar de manera aritmética, ustedes ya lo dominan, lo aprendieron desde la primaria y lo han estado repasando en toda su carrera, desde lo que es básico, diversificado, área común y ahora el área profesional. Entonces, aritméticamente sabemos sumar, sabemos restar y sabemos multiplicar. El día de hoy yo les voy a explicar cómo se suma, cómo se resta y cómo se multiplica utilizando matrices. Por ello es que les expliqué en la clase del día miércoles qué es una matriz, para que ustedes tengan ese concepto ahí en la mente y cuando hablemos de una matriz ustedes ya se imaginen de ese arreglo rectangular que está formado por filas y columnas, o está compuesto por números, letras y elementos que están formados en filas y columnas y encerrados entre dos corchetes, para que se nos facilite entonces lo que es la suma, la resta y la multiplicación. Vamos primero con lo que es la suma, por favor. Aquí muchas veces hay bastante simbología que nosotros no comprendemos y nos cuesta mucho comprenderla, perdón. Entonces yo voy a tratar la manera, después de darle lectura a lo que es esta teoría, de explicarles detalladamente en qué momento nosotros podemos realizar una suma, realizar una resta o realizar una multiplicación. Dice, dadas dos matrices, la matriz A, cuyos elementos van a ser los elementos A y J, y la matriz B, cuyos elementos B y J. Eso que es IJ, ya lo expliqué el día miércoles, que es cada elemento tiene una posición dentro de la matriz, y la I es la fila y la J la columna de la posición de cada elemento de cada matriz. De dimensión, dice M por N, es decir, las matrices tienen un orden, es el tamaño, que se le da filas por columnas. Las filas se cuentan de arriba hacia abajo, las columnas de izquierda a derecha. La matriz A más B es otra matriz S, que también va a tener elementos en la misma posición de los elementos de la matriz A y la matriz B. Y va a ser del mismo orden de la matriz A y la matriz B. De modo que cada elemento S y J de la matriz S se obtiene de manera que S y J, o sea, todos los elementos de la matriz resultado van a ser igual a lo que es la suma entre los elementos de la matriz A y la matriz B. Esto es lo que deben de comprender ustedes ahorita, por favor. Dice, para que dos matrices A y B se puedan sumar, tienen que tener la misma dimensión. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que solo se pueden sumar matrices que tengan el mismo orden. Es decir, que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Es decir, una matriz de 3 por 3 la podrán sumar con otra matriz de 3 por 3. Una matriz de 2 por 3 la podrán sumar con una matriz de 2 por 3. Tienen que ser del mismo orden. Dice, se suman los elementos que ocupan la misma posición. Entonces, cada elemento tiene dentro de su matriz una posición. Hay elementos de la primera fila y la primera columna de ese elemento correspondiente que tenga la misma posición en la otra matriz tendría que ser también el de la primera fila y primera columna. Ejemplo, sean las matrices A y B. Tenemos la matriz A, cuyos elementos ubicados cada uno en su posición, y la matriz B, que también tiene los elementos ubicados en cada uno en su posición. Nos piden efectuar A más B. Efectuar A más B. Solución. Tenemos la matriz A, tenemos la matriz, queremos sumarla con la matriz B, pero para poder determinar si podemos o no realizar esa operación suma,
primero tenemos que determinar el tamaño de cada matriz para ver si cumple con la condición que deben de ser del mismo orden. Pregunto, ¿de qué orden es la matriz A? La matriz 3 por 3. 3 por 3. 3 filas por 3 columnas. Las filas se cuentan de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha. ¿De qué orden es la matriz B? 3 por 3. 3 por 3 3. por 3. Igualmente, Como las dos matrices son del mismo orden o tamaño, se puede realizar la operación A más B. Vemos entonces, por favor, dice A más B va a ser igual. Dice que sumamos elementos correspondientes. Cada elemento en la matriz A tiene una posición. Por ejemplo, el 4 dice primera fila, primera columna, que es la posición. El 1 dice tercera fila, primera columna. El 7 dice segunda fila, segunda columna. El 0 está en la tercera fila y tercera columna. Entonces, igual tienen estos elementos una posición. Entonces, sumamos, dice, elementos correspondientes entre ambas matrices, la matriz A y la matriz B. Entonces, pregunto, ¿cuál es el elemento correspondiente del 6? El elemento El correspondiente 7. del 6, el 7. Eso es la correspondencia entre los elementos. Hay que comprender bien eso para poder hacer una buena suma. Vamos entonces a sumar. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Ese micrófono, por favor, jóvenes. 4 más su elemento correspondiente, que es 2, menos 5, su elemento correspondiente, que es 5. 2 más su elemento correspondiente, que es 3. Tenemos aquí entonces las operaciones de la primera fila. Vamos con la segunda. 1/2 más su elemento correspondiente, que es 4. 7 más el elemento correspondiente, que es 1/4. 1 más el elemento correspondiente es 8. Tercera fila con tercera fila. 1 más elemento correspondiente menos 1. 6 más elemento correspondiente 7. 0 más elemento correspondiente 9. La matriz A más B va a ser igual. 4 más 2, 6. Menos 5 más 5, 0. Ahí se recuerdan la ley de signos, por favor, jóvenes. 2 más 3, 5. 1/2 más 4 es igual a 9/2. 7 más 1/4 es igual a 29/4. 1 más 8 igual a 9. Ley de signos, más por menos da menos. 1 menos 1 es igual a 0. 6 más 7 el número de la suerte y 0 más 9, 9. De aquí en adelante, por favor, vamos a trabajar, vamos a trabajar solo con fraccionarios. Entonces verifique que su calculadora pueda trabajar fraccionarios. ¿Por qué fraccionarios? Porque lo que nosotros trabajamos aquí son modelos matemáticos. Y como son modelos matemáticos, dice que son una representación idealizada de la realidad. Y en cuanto nosotros, si trabajamos con lo que son valores decimales, empezamos a hacer aproximaciones. Y al momento de empezar a hacer aproximaciones, nos alejamos de la realidad. Es para tratar de no alejarnos tanto de la realidad, vamos a trabajar únicamente con fraccionarios. Entonces, si usted quiere trabajar con decimales para acercarse a nuestras respuestas en los modelos matemáticos, tiene que trabajar forzosamente con todos los dígitos decimales. Ahí usted decide si trabaja con decimales, pero tiene que trabajar con todos los dígitos decimales o trabaja con fraccionarios, así como vamos a trabajar. Esto es la suma, jóvenes. ¿Alguna duda?
Esto es la suma, esta es la matriz resultado. ¿Alguna duda con la suma? Noli. 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 Bueno, entonces vamos a la resta. La resta la van a comprender con mayor facilidad porque es similar a la suma. Lo único que vamos a restar en vez de sumar. Aquí igual dice, da dos matrices, da todo esto, pero lo que tenemos que tener nosotros aquí bien claro es lo siguiente. Dice que para que dos matrices se puedan restar, en este caso, tienen que tener la misma dimensión. Cuando hablamos de la dimensión, estamos hablando de el orden, del tamaño. Y en este caso se restan los elementos que ocupan la misma posición entre las dos matrices. Ejemplo, sean las matrices A y B. Tenemos la matriz A, tenemos la matriz B. Tenemos que efectuar, dice, la resta A menos B. A menos B. Solución. Tenemos la matriz A menos la matriz B. Para determinar si se puede realizar la operación resta, primero determinemos el orden de las matrices, que ya lo vimos en la suma, que esta es de 3 por 3 y esta es de 3 por 3. De si se pueden sumar. La operatoria es la siguiente, al igual que la suma. Aquí solo que vamos a restar elementos correspondientes y tenemos cuidado con la ley de signos. 4 menos 2 menos 5 menos 5. 2 menos 3. Segunda fila, 1/2 menos 4. 7 menos 1/4. 1 menos 8. Tercer fila, 1 menos 1. Cuidado con la ley de signos. 6 menos 7. 0 menos 9. Aquí tenemos las operaciones parciales para obtener la matriz resultado en la resta. 4 menos 2, 2. Menos 5, 0. 2 menos 3, menos 1. Ahí se recuerdan que signos iguales se suman y se pone el signo, o sea, se pone el mismo signo. Signos diferentes se resta y se pone el signo del mayor. 1/2 menos 4 es igual a menos 7/2. 7 menos 1/4 es igual a 27/4. 1 menos 8 es igual a menos 7. 1 menos 1. ¿Recuerdan ley de signos? Menos por menos da más, entonces decimos 1 más 1 es igual a 2. 6 menos 7 menos 1 y 0 menos 9 menos 9. ¿Alguna duda con la resta? Solo tengo una duda, licenciado. Sí, ¿Sí? aquí es menos, oye, si es sobre eso, aquí es menos, A menos B y A menos B. Ahí se me pasó y no le puse el menos. No sé si sería eso. Sí, eso es, Lick. Gracias, muy amable. ¿Sí? Ahí en el PDF va a llegar claro y en el video también. Este es menos y este es menos, por favor. Gracias. Las operaciones todas están correctas. ¿Alguna otra duda? Si quieren, de una vez lo vamos a... Al resultado siempre le colocamos el orden de las matrices, ¿verdad? ¿Mande? ¿No le escucho? Solo regrese a la diapositiva anterior que no la copié. Sí, ahorita, pero... Lo que pasa es que como lo tengo vamos a pasar a la multiplicación. Aquí quiero que pongan más atención en lo que es la multiplicación con respecto a la suma y la resta. Es mucho más sencillo. Ahorita no estamos nosotros aplicando operaciones, simplemente operaciones con matrices. Simplemente les estoy explicando
el procedimiento en la suma, en la resta y ahorita en la multiplicación. Primero vamos a ver la multiplicación de un escalar por una matriz. Cuando hablamos de un escalar es porque tenemos solo un número, ¿sí? Entonces tenemos un número y lo vamos a cerrar en corchetes para poder trabajar como que fuera matriz. El producto de un escalar E por la matriz B, escrito E por B o simplemente EB, esto significa que E multiplica por B, es la matriz obtenida multiplicando E por cada entrada de B. Ahí se recuerdan que nosotros hablamos de elementos de entrada. Cada elemento de la matriz es un elemento de entrada, es decir, el 2 es un elemento de entrada, el 5 es otro elemento de entrada, el 3 es otro elemento de entrada. Entonces dice, sean las matrices E, que tiene un solo elemento, y B, que tiene dos elementos, dice efectuar E por B. ¿En qué consiste? Dice, únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar E por cada elemento de entrada, es decir, 2 por 2, 2 por 5, así sucesivamente, pero lo vamos a hacer, por favor. Solución. Tenemos el escalar, lo vamos a multiplicar por la matriz B. El escalar lo vamos a multiplicar por cada elemento de entrada de la matriz para tener aquí las operaciones parciales y ya después tener la matriz producto. 2 lo vamos a multiplicar por el elemento de entrada 2. Dice 2, que lo multiplicamos por el elemento de entrada 5. 2 multiplicado por el elemento de entrada 3. Esta es la primera fila. Segunda fila, el 2 multiplicado por el elemento de entrada 4. El 2 multiplicado por el elemento de entrada 1/4. El 2 multiplicado por el elemento de entrada 8. El 2 en la tercera fila nos toca multiplicado por el elemento de entrada -1. El 2 que multiplica al elemento de entrada 7. El 2 multiplicado por el elemento de entrada 9. Aquí tenemos las operaciones parciales para obtener la matriz producto. Aquí por favor es B, E por B. E por B. Dice 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. Aquí no necesitan calculadora, por favor, solo utilicen calculadora cuando realmente lo necesiten. 2 por 4, 8. 2 por 1/4 es igual a 1/2. 2 por 8 es igual a 16. 2 por -2 es igual a, menos por más da menos 2. 2 por 7, 14 y 2 por 9, 18. Esto es multiplicar un escalar por una matriz, es decir, un número por una matriz de orden de 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, 5 por 2. Entonces multiplicamos el elemento de ese elemento escalar por cada una de las entradas de la matriz. ¿Queda claro cómo multiplicar un elemento por una matriz? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí? Ahora aquí sí pongamos más atención, por favor, porque aquí sí ya va a cambiar un poquito. Cuando hablábamos de la suma y la resta, se podía restar y se podía multiplicar, sí, solo sí, las dos matrices eran del mismo orden. Ahora aquí tenemos que tener un poquito de mayor cuidado porque dice, el producto de matrices requiere de una condición previa muy restrictiva, que dice que está restringiendo esa multiplicación. No todas las matrices se pueden multiplicar. Yo puedo tener dos matrices, pero probablemente esas dos matrices no se puedan multiplicar. Dice, si A y B son dos matrices, podrán multiplicarse si son compatibles. Dos matrices son compatibles si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Se dice en este caso que A y B son multiplicables.
El producto de esa multiplicación es una matriz que tiene tantas filas como la primera matriz y tantas columnas como la segunda matriz. Veamos ahorita la compatibilidad. Y pongan atención en esto, por favor, para ver la compatibilidad entre matrices. Antes quiero indicarles que en aritmética el orden de los factores no altera el producto. Cuando hablamos de la multiplicación, dice en aritmética, el orden de los factores no altera el producto. En matrices, escuche bien, el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, que en aritmética, si multiplicamos 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Y si multiplicamos 5 por 2 es 10. El orden de los factores no altera el producto. En matrices, si multiplicamos A por B, no es lo mismo que multiplicar B por A. Al multiplicar A por B, la respuesta va a ser diferente si multiplicamos B por A. Entonces, por favor, el orden de las matrices sí altera el producto. Sea la matriz A y sea la matriz B. Tenemos aquí dos matrices y queremos determinar si estas dos matrices son compatibles para poder multiplicar. Para ello tenemos que conocer el orden de las matrices. La primera matriz es del orden 1 por 3, es decir, una fila por 3 columnas. ¿Y cómo se le llama a esta matriz, por favor, a la matriz A? ¿Qué nombre recibe la matriz A? Aparte de su nombre aquí, pero el tipo de matriz, ¿qué tipo de matriz es? Lineal, Lick. ¿Ande? Lineal. ¿No? Matriz fila, licenciado. Matriz fila, ahí estamos, ¿sí? Se llama matriz fila porque tiene una sola fila, varias columnas. Entonces estamos hablando que es del orden de 1 por 3. La matriz B dice que es del orden de 3 por 3. Dice que dos matrices van a ser compatibles si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Dice que si determinamos que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, son compatibles, por lo tanto se puede realizar la multiplicación. La primera matriz tiene 3 columnas. La segunda matriz tiene 3 filas. Esos dos valores son iguales. Como los dos valores son iguales, dice que el número de columnas de la primera matriz es exactamente igual al número de filas de la segunda matriz, se consideran compatibles. Ahora, por favor, verifiquen ustedes ahí si estas dos matrices, si yo aquí estoy realizando A por B. Si realizáramos B por A, ¿serán compatibles esas dos matrices? ¿Y por qué? Si realizamos la operación B por A, ¿serán esas dos matrices compatibles? Sí, son No, compatibles. licenciado. ¿Por No, qué sí. no? Porque la matriz A solo cuenta con 3. Es que Que ponga el sería orden. una Porque columna. la matriz A solo Una tiene fila. una fila, licenciado. Sí, pero ahora imagínense, pero ¿cómo fue que determinamos? Tienen que poner B por A. Para que sean compatibles, dice que las columnas de la primera matriz tienen que ser igual al número de filas de la segunda. Entonces, ahora la primera matriz va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Va? La primera matriz, que es B, es una matriz de 3 por 3. Y la segunda matriz, que es A, es una matriz de 1 por 3. Entonces, si ustedes escriben ahí, la primera matriz es de 3 por 3. La segunda es de 1 por 3. Entonces veamos. Ahora la primera matriz es B, ya no A. Entonces tenemos ahora aquí 3, que es el número de columnas de B, que es la primera matriz, no es igual al número de filas de la segunda matriz porque es 1. Entonces eso no hace que sean compatibles. Entonces por ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Queda claro eso? Pregunto, ¿queda claro eso, la compatibilidad? Sí, Lick. ¿Sí queda Sí, claro? licenciado. Sí, gracias. Sí, queda claro entonces. Al momento de realizar la operación multiplicación, vamos a tener una matriz producto. Y esa matriz o producto va a tener un orden. Dice orden de la matriz producto.
El orden de la matriz producto va a ser igual al número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Es decir, que el orden de la matriz producto va a ser 1 por 3. Dice que el orden de la matriz producto va a ser igual al número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Entonces, primero tenemos la compatibilidad, después tenemos el orden de la matriz producto. ¿Queda claro? Sí, Sí, bueno. Entonces, pues aprendamos a multiplicar. Dice, el producto de matrices requiere una condición que ya lo leímos en su momento. Vamos entonces con el primer ejemplo. Dice, sean las matrices A y B. Tenemos la matriz A, tenemos la matriz B, tenemos que efectuar A por B. Efectuar A por B. Solución. Es la matriz A y tenemos la matriz B. Aquí tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. Primero tenemos que determinar si son compatibles. Para determinar si son compatibles, primero tenemos que determinar el orden de las matrices, ¿verdad? Entonces, ¿qué orden tiene la matriz A y qué orden tiene la matriz B? Para ver si son compatibles, ¿qué dicen ustedes? Es la misma, 3 por 3. 3 por 3, entonces sí, por eso, pero son compatibles. Es que no es que sea la misma, eso es en la suma y en la resta. ¿Qué es lo que tiene, Son en qué compatibles. radica aquí la compatibilidad? En la primera matriz tiene que tener la misma cantidad de columnas de filas que en la segunda matriz. Eso, porque si decimos son las mismas, no, eso es en la suma y la resta. Aquí la compatibilidad está en que lo que es el número de columnas, entonces tenemos 1, 2 y 3. Debe ser igual a qué? Al número de filas de la segunda, 1, 2 y 3. Eso es compatibilidad entre las matrices. A por B. Tenemos entonces aquí, vamos a multiplicar A por B. Dice que se procede a multiplicar las filas, ¿sí? Se multiplican los elementos de la primera fila de la primera matriz por los elementos de la primera columna de la segunda matriz. Los resultados parciales se suman. Luego, primera fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Y por último, la primera fila de la primera matriz por la tercera columna de la segunda matriz. Se procede igual con la segunda y tercera fila de la primera matriz por cada una de las columnas de la segunda matriz. Llevemos esto a la práctica. ¿Qué es lo que dice? Que cada fila de la primera matriz la debemos de multiplicar por cada columna de la segunda matriz. Primero multiplicamos la primera fila por cada una de las columnas de la segunda matriz, de esta manera. Primera fila de la primera matriz por primera columna de la segunda matriz. Y multiplicamos elementos comunes o correspondientes, en este caso, este es el primero, segundo, tercero, primero, segundo y tercer elemento. Este es el primer elemento de la primera fila, segundo, tercero, primer elemento, segundo y tercero. Entonces, y resultados parciales de suma. Decimos 4 por 2. Resultados parciales se suman. Menos 5. Este es el segundo elemento de la primera fila. Entonces, lo multiplicamos por el segundo elemento de la primera columna. Por 4. Resultado parcial se suma. 2 por menos 1. Y ahí ya tenemos nosotros las operaciones parciales para la primera columna de la matriz producto. Primera fila, primera columna, primera fila, primera columna. Como la matriz producto tiene que tener 3 columnas. Entonces multiplicamos ahora la primera fila por la segunda columna, la segunda matriz. 4 por 5. Resultado parcial se suma. Menos 5 por 1/4 más 2 por 7. Esto ya es la segunda columna. Vamos a tener aquí la segunda columna. Primera fila, tercera columna. 4 por
3 más menos 5 por 8 más 2 por 9. Aquí ya tenemos operaciones parciales para tener primera fila y las 3 columnas. Primera columna, segunda columna y tercera columna en la matriz producto. Vamos con la segunda fila. Ahora vamos segunda fila por cada una de las columnas de la segunda matriz. 1/2 por 2 más 7 por 4 más 1 por menos 1. Seguimos, segunda fila, segunda columna, 1/2 por 5 más 7 por 1/4 más 1 por 7. Vamos ahora, segunda fila, tercera columna, 1/2 por 3 más 7 por 8 más 1 por 9. Terminamos la primera fila, la segunda fila con cada una de las columnas y por último, tercera fila con cada una de las columnas. 1 por 2 más 6 por 4 más 0 por menos 1. Tercera fila, segunda columna, 1 por 5 más 6 por 1/4 más 0 por 7. Tercera fila, tercera columna, 1 por 3 más 6 por 8 más 0 por 9. Ahí tenemos todas las operaciones parciales. Si ustedes observan, tenemos primera fila, segunda fila, tercera fila. Y aquí el punto y coma dividen las columnas. Primera columna, segunda columna y tercera columna. Luego procedemos a realizar las multiplicaciones para tener los productos que vamos a sumar para tener los elementos de la matriz producto. 4 por 2, 8, más menos 5 por 4, menos 20, más 2 por menos 1, menos 2, punto y coma, que separa la columna. Esta es la primera columna, el punto y coma separa a la segunda columna. 4 por 5, 20, más menos 5 por 1/4, menos 5/4, más 2 por 7, 14, punto y coma. 4 por 3, 12, más menos 5 por 8, menos 40, más 2 por 9, 18. Vamos ahora con la segunda fila. Menos 1/2 por 2, 1, más 7 por 4, 28, más 1 por menos 1, menos 1, punto y coma. 1/2 por 5 es igual a 5 medios, más 7 por 1/4 es igual a 7 cuartos, más 1 por 7, 7. 1/2 por 3 es igual a 3 medios, más 7 por 8, 56, más 1 por 9, 9. 1 por 2, 2, más 6 por 4, 24, más 0 por menos 1 es igual a 0, punto y coma. Segunda columna, 1 por 5, 5, más
6 por 1/4 es igual a 3 medios, más 0 por 7, 0, punto y coma, y vamos a la tercera columna de la tercera fila. 1 por 3, 3, más 6 por 8, 48, más 0 por 9, 0. Por último, realizamos las sumas para tener el elemento de cada una de las filas y columnas, porque la matriz producto tiene que ser del mismo orden. 3 filas, 3 columnas. Para tener entonces el elemento de la primera fila y primera columna, sumamos los elementos de la primera fila y primera columna. El punto y coma separa las columnas. Esta es primera columna, segunda, tercera. Primera fila, segunda y tercera. Dice 8 más menos 20 más menos 2 es igual a menos 14. Elemento de la primera fila y primera columna. 20 más menos 5/4 más 14 es igual a 131/4. 12 más menos 40 más 18 es igual a menos 10. Ya tenemos los elementos de la primera fila, primera columna, segunda y tercera columna. Vamos con la segunda fila. 1 más 28 más menos 1 es igual a 28. 5 medios más 7/4 más 7 es igual a 45/4. 3 medios más 56 más 9 es igual a 133 medios. Tenemos los elementos de la segunda fila y las 3 columnas. Vamos, tercera fila, 2 más 24 más 0, 26. 5 más 3 medios más 0, 13 medios. 3 más 48 más 0, 51. Y esta es la matriz producto. ¿Alguna duda con la multiplicación entre dos matrices? Lo único que vamos es explicar lo que es un problema que lo vamos a resolver, ya sea a través de la suma o resta. Eso tenemos que determinar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si es una suma, es una resta o una multiplicación, o tenemos que hacer suma, resta y multiplicación a la vez. Ya nosotros comprendimos cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica. Ahora los problemas que nos van a presentar los ejercicios, probablemente se tenga que hacer una resta, después una suma, después una multiplicación para poder dar una respuesta. Eso es lo que ahorita nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces dice aplicación de operaciones con matrices. Ejemplo 1. Vamos con un pequeño ejemplo para aplicar las operaciones con matrices. De acá en adelante, por favor. Cualquier similitud en los nombres es simple coincidencia. Los problemas únicamente son problemas hipotéticos. Los datos son ficticios, no son datos reales. También las empresas y todo van a ser ficticias, son solo puros datos hipotéticos. Se los digo porque algunas veces hay alumnos que se dedican a la actividad en la cual nosotros estamos tratando de resolver cierto problema. Entonces, si usted es confecciona, usted es ebanista, usted es carpintero, usted es sastre, qué sé yo, o es arquitecto, muchas veces los materiales que nosotros hablamos aquí tal vez no coinciden con lo real. Entonces, por lo menos va a decir, mire, Licala, qué mentiroso es usted, porque para hacer una, por decirle, para hacer una torta, ejemplo 1, Juan Luis Álvarez García tiene 3 fábricas en las que confecciona camisas. Las fábricas es la Elegante, el Buen Talle y la Económica. Proporciona información para que, haciendo uso de matrices, determine las disponibilidades para la venta. ¿Qué información están proporcionando? Dice, el inventario al 31 de diciembre de 2020 es de la Económica, tiene en su inventario 310 camisas S, 180 M, 150 X. La Elegante tiene
o sea, en su inventario 305X, 275S y 220M. El buen talle tiene 260M, 225X y 195S. Luego nos dan información sobre la producción de la primera semana de enero del 2021. La elegante dice 250S, 150M, 325X. El buen talle 250X, 130S y 225M. La económica 175M, 120X y 325S. Esta es la información que proporciona para poder determinar las disponibilidades para la venta. Como nos están diciendo que haciendo uso de matrices, no vamos a hacer operación, no lo vamos a trabajar como comúnmente lo operamos con operaciones aritméticas. Claro que vamos a usar operaciones aritméticas, pero tenemos que hacer uso de matrices. Entonces, como tenemos que hacer uso de matrices, tenemos primero que empezar a formar o a elaborar matrices. Tenemos que determinar cuántas matrices podemos elaborar para poder llegar a tener una respuesta. Entonces, como tenemos el inventario lo tenemos que presentar en una matriz. Como tenemos la producción la tenemos que presentar en otra matriz. Entonces empezamos a formar matrices. La primera matriz que vamos a formar es la matriz del inventario, es decir, vamos a presentar el inventario que tenemos en una sola matriz para tener toda la información ordenada en filas y columnas. Ya decidimos nosotros aquí que vamos a colocar en filas, que vamos a poner en columnas. Yo voy a poner las fábricas en filas y en columnas voy a poner lo que son las tallas. Le tengo que dar un orden. Entonces voy a poner aquí la económica, voy a poner el elegante y voy a poner buen talle. Ese orden que le di a esta matriz, ese mismo orden tiene que tener todas las demás matrices. Es decir, la matriz de producción, la matriz de ventas y cuantas matrices tengan, tiene que tener ese mismo orden. No podemos cambiar el orden entre las matrices. Entonces tenemos que tener el mismo, pero el mismo orden. Luego, columnas que voy a colocar, la talla. Entonces pongo aquí S, M y X. Entonces tenemos aquí las fábricas y las tallas. Entonces yo empiezo aquí a ordenar. Entonces voy a ver la económica S, cuántas S tengo en la económica. Entonces busco aquí donde está la talla S, son 310. Busco donde está la talla M y son 180. Busco donde está la talla X y son 150. Luego, en la elegante, por favor, ¿cuáles serían en orden, por favor? Ahí escriban en el chat. ¿Cuál es el orden de los valores de la segunda columna? Aquí, la elegante es el elegante. Buscamos dónde están las S y dice 275, porque tenemos que tener ese orden. Buscamos dónde están las M y son 220. Buscamos dónde están las X y son 305. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces trabajamos así, puros mecánicos, ¿no? Solo miramos valores y empezamos a escribir valores. Entonces tenemos que tener cuidado que debe haber un orden. El buen talle, entonces buscamos las S, 195. Buscamos las M, 260, busquemos las X y 225. Tenemos entonces ya lo que es la matriz que representa el inventario al 31 de diciembre. Ahora vamos con la matriz que representa la producción de la primera semana de enero del 2021.
Recuerden, tenemos que tener el mismo orden que pusimos en la matriz anterior, es decir, pusimos en la matriz anterior la económica, la elegante y el buen talle. Este orden tiene que tener no el orden que aparece aquí, sino que el orden que pusimos en la primera matriz. Y por orden lógico es que yo puse S, M y X. O pudo, pues usted, X, M y S, pero no podemos poner X, S, M. Recuérdense, usted va a ser un administrador y usted tiene que presentar toda su información con un orden lógico. ¿Por qué presentar la información con orden lógico? Probablemente usted trabaja en una empresa en la cual a la persona que usted le entregará el informe no tiene estudios, apenas si tiene tal vez tercero básico o solo primaria, que por la bendición de Dios económicamente estaba bien y puso una su empresa, pues, económicamente le ayudó a poner una empresa, pero no tiene el conocimiento que usted como administrador tiene. Entonces es necesario que le presente todo con un orden lógico. Empezamos a formar entonces aquí la económica, busquemos la económica, aquí está, la económica, ¿cuántas S? 325, luego ¿cuántas M? 175, y ¿cuántas X? 120. Luego busquemos a la elegante. La elegante tenemos aquí S, 250, M, 150 y X, 325. El buen talle, S, 130, M, 225 y X, 250. Y ahí ya tenemos la otra matriz, es decir, ya tenemos las dos matrices. Tenemos la matriz que representa el inventario al 31/12 y la matriz que presenta la producción. Y nos están pidiendo, dice, haciendo uso de matrices, determine las disponibilidades para la venta. De acuerdo a nuestro razonamiento lógico matemático, ¿qué operación aritmética se debe de realizar? Suma, Lick. Es una suma. Eso es lo que tenemos nosotros que comprender. Recuérdense que nosotros no vamos a tener las matrices formadas como cuando les expliqué cómo sumar, cómo restar y cómo multiplicar. Nosotros tenemos que elaborar con un orden lógico cada una de nuestras matrices para poder después determinar qué operación aritmética necesitamos. Si necesitamos una suma, necesitamos una resta o una multiplicación. Bueno, entonces vamos ahora aquí, una suma, ¿verdad? Tenemos que sumar. Para sumar, entonces ya aprendimos, ¿se recuerden? No aprendimos, ya les expliqué cómo se suman. Dice que vamos a sumar nosotros aquí elementos correspondientes para poder tener lo que es S, M y X. Entonces aquí vamos a tener las operaciones parciales para tener lo que es nuestra matriz resultado, o sea, la disponibilidad es para la venta. Entonces empezamos aquí. Elementos correspondientes, 310 más 325, nos va a dar lo de la S. Luego 180 más 175, nos va a dar para la M. Luego 150 más 120 y nos da para la X. Disponibilidades en dónde? En la económica. La elegante, 275 más 250. Luego 220 más 150. 305 más 325. Luego, el buen talle, S, M y X, 195 más 130. 260 más 225. 225 más 250.
Pues ya tenemos nosotros aquí las operaciones parciales, son solo únicamente las operaciones parciales. Bueno, ahora ya podemos obtener la matriz que nos va a indicar cuál es la disponibilidad para la venta en las fábricas, la económica, la elegante, el buen talle en sus tallas S, M, I, X. Una matriz que va a tener la información de las disponibilidades para la venta, que es lo que nos están solicitando. Entonces procedemos a sumar. Y dice 310 más 325, 635. Eso quiere decir que la económica tiene una disponibilidad de 635 camisas tamaño S para la venta. 180 más 175 tiene una disponibilidad de 355 camisas M. 150 más 120, 270 camisas talla X. La elegante, 275 más 250, 525 tiene la elegante disponibles de talla S. 220 más 150 tiene 370 disponibles. 305 más 325, 630, que es la disponibilidad para la venta de lo que es el elegante. Luego, el buen talle, 195 más 130, su disponibilidad para la venta de talla S es 325. 260 más 225 tenemos 485. Por último, 225 más 250 tenemos una disponibilidad de 475. Esta es la matriz que nos están solicitando. El objetivo o lo importante de trabajar con matrices es que aquí en esta matriz tenemos la información necesaria. Entonces nosotros no tenemos que estar buscando en otras hojas, sino que una matriz tiene que tener bastante información. Esto ustedes lo pueden hacer sus programitas en Excel. Entonces ya ustedes trabajan sus fórmulas en Excel. Entonces solo cambiamos valores nosotros aquí y ya nos cambia, nos da la matriz resultado. Es decir, cambiamos aquí la talla, póngale que aquí es otra cantidad de talla, pues ya nos cambia aquí, sin necesidad de estar haciendo otra vez todas las operaciones aritméticas. Y al final va a tener usted toda la información que necesite en una sola matriz. Esa es la importancia o la finalidad de trabajar con matrices, que usted tenga mucha información en una sola matriz. Y vamos a ver mucho más importante la multiplicación. ¿Por qué? ¿Qué tanto nos hace a nosotros la multiplicación? ¿Alguna duda sobre lo que es la multiplicación? No, Lick. ¿Estamos bien con lo que es la multiplicación? Sí, por el momento todo claro, Lick, gracias. Solo quiero licenciado, todo claro. responderle ahí a